Me da mucho gusto saludarles. Cómo defender la fe, cómo defender mi fe. Estamos en una época muy fuerte donde nuestra fe como cristianos está siendo bombardeada por todas partes, con toda clase de situaciones. Entonces, que alguien nos diga, pastor, queremos que nos hable cómo, como jóvenes, pudiésemos defender la fe, realmente es algo que nos emociona y que nos alienta para compartir algo que esperamos sea de mucha bendición para ustedes. He escogido dos pasajes para que podamos ver lo que la Biblia enseña. El primer pasaje es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. A la letra dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien nos pregunta por qué somos cristianos, lo vamos a poder responder. El otro pasaje está un poquitito adelante, unas cuantas paginitas adelante, y es Judas, versículo 3. En este versículo nos vamos a quedar unos minutos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice Judas, ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis, que luchéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, este pasaje realmente es emocionante, porque hay una palabra, queridos hermanos y hermanas, que se utiliza para los que estudiamos la Biblia. Se llama la palabra apologética. Apologética. ¿Y qué significa apologética? La apologética significa la defensa de la fe. Entonces, lo que ustedes en este momento acaban de leer, juntamente conmigo, acerca de lo que dice Judas en el versículo número 3, es que nosotros tengamos la capacidad de contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Pero lo interesante en este caso es que dice, es necesario en este tiempo que nosotros hagamos realmente esto, una defensa de la fe. Entonces, leyendo estos dos pasajes de Primera de Pedro y de Judas, encontramos cuando menos 4 cosas que son importantísimas. Si vamos a contestar la pregunta, ¿cómo defender la fe? La primera cosa es leyendo la Biblia. Si vamos a defender nuestra fe, tenemos que saber qué es lo que dice la Biblia. Una de las preocupaciones de todos los pastores es que
se ha perdido el deseo del estudio de las Sagradas Escrituras. Normalmente en nuestras iglesias, queridos hermanos, no se estudia la Biblia. Incluso los problemas que tenemos en las iglesias con la escuela de formación cristiana es que en alguna ocasión llegan unos, otros días llegan otros, y nunca hay continuidad, pero llama mucho la atención porque esta escuela de formación cristiana realmente no es escuela. No es una escuela donde podamos aprender porque muchos de nuestros hermanos en las iglesias no les interesa leer la Biblia, no les interesa saber lo que la Biblia enseña. Sí, sabemos que es muy importante que la debamos leer, pero lo vemos como una especie de, de ritual, como la parte adorativa, pero la Biblia debe ser llevada hacia la vida. La Biblia tiene que ser leída constantemente. Estamos en una época de analfabetismo bíblico. Y escúcheme bien cómo lo estamos diciendo. Analfabetismo bíblico. Las iglesias y muchos hermanos de la iglesia no leen su Biblia. Y esto, si le sumamos que nuestro país es un país de no lectores, y si a eso le sumamos que en Chiapas, y sí, escuchen bien, porque esto es un dato verídico, en Chiapas estamos dentro de los estados que menos leen. Entonces, si hemos de defender nuestra fe, tenemos que comenzar por el principio, leyendo nuestra Biblia, teniendo un sistema de lectura. Quiero decirles, hermanos, que mi esposa y yo hemos estado leyendo la Biblia en las últimas semanas. Creo que la cuarentena nos ha servido y hemos leído Mateo, hemos leído el Evangelio de Juan, hemos leído varias ocasiones Romanos, hemos leído varias ocasiones Primera y Segunda de Pedro, y ha sido una bendición porque hemos podido leer, y siempre hemos leído, ella por su lado y yo por el mío, pero en esta ocasión estamos leyendo juntos, y esto nos ha traído mucha bendición. Quiero decirles que en línea nosotros tenemos un estudio con otros hermanos acerca de las epístolas de Pedro. Y es un grupo de hermanos que están interesados en leer la Biblia. Y una de las características que se piden es leer la Biblia una y otra y otra y otra vez. Entonces, si nosotros hemos de presentar defensa de nuestra fe, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros creemos, entonces lo primero que se necesita es leer la Biblia. Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer la Biblia. No se pide para la defensa de la fe, no se pide algo que no conozcamos. Lo primero que se nos pide es que leamos la Biblia, que agarremos la Biblia, pero que la tomemos en serio. Entonces, a mí me encanta ver, por ejemplo, los que puedo ver ahora, a los pocos que puedo ver ahora, que estén interesados por leer la Biblia. Entonces, hermanos, esto me emociona y digo, esto es lo primero que se tiene que hacer. Si la pregunta es, ¿cómo defender la fe? Número 1, leyendo la Biblia. Dice la Escritura, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, Pedro nos dice que lo primero que hay que hacer es leer la Biblia. Leer la Biblia. No hay de otra. Quiero defender la fe. Solamente tengo que comenzar por el primer paso. Y el primer paso es leyendo la Biblia. Esto me emociona y me gustaría que a partir de hoy comenzáramos nosotros a estudiar la Biblia o a leer la Biblia constantemente, como una especie de hábito. No sé si ustedes estén leyendo día a día la Sagrada Escritura, pero creo que esta parte es mucho
Muy importante. Si no han comenzado, yo les digo ahora, para defender su fe, hermanos, señoritas, necesitamos primero leer la Biblia. Lo segundo, lo segundo que necesitamos para defender nuestra fe es conocer nuestra doctrina. Nosotros como cristianos tenemos una doctrina que se encuentra en las Escrituras. Y mucha gente lee la Biblia, por ejemplo, lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro que sea, pero solamente para ver las historias pequeñitas de lo que hizo Jesús, de lo que nuestro Señor hizo en el monte, lo que hizo en el mar cuando fue y estuvo con la samaritana, o nos gustan historias del Antiguo Testamento y decimos Jonás y la ballena, historietitas, historias pequeñas, y eso es lo que nos gusta. Pero hermanos, cada una de estas cosas tiene una profundidad doctrinal. ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña Jonás dentro de una ballena? Me puede enseñar o me enseña que Dios es soberano. Me enseña que yo como creyente debo ser obediente. Me enseña que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Es decir, las historias que nosotros vemos en la Biblia no son chispacitos aislados, sino que son trozos de la doctrina que nosotros necesitamos saber. Entonces, yo les pregunto aquí entre nos, ¿alguno de ustedes ha estudiado en alguna ocasión el Catecismo Menor por su propia iniciativa? Nada más son 107 preguntas. Solo. Pero estas 107 declaraciones muy breves tienen el propósito de que nosotros aprendamos la doctrina bíblica, qué es la fe, qué es la justificación, qué es la santificación, cómo trabaja la Trinidad, podemos encontrar cómo manifiesta Dios toda su gloria a través de las obras de providencia y de creación. Es decir, podemos nosotros aprender doctrina, pero el problema está que no nos gusta algo que suene espeso. No nos gustan las cosas que nos suenen hermano, pues esto ya me suena como si yo ya quisiera ser como mi papá, como mi abuelito, que siempre está en la Biblia y está buscando cómo responder cosas. Bueno, si estamos pensando cómo defender nuestra fe, tenemos que conocer la doctrina. Y uno de los lugares donde podemos conocer la doctrina es a través del Catecismo Menor. Y si alguien me dice, hermano, pero ¿dónde lo consigo? Si las librerías no lo tienen. Muy sencillo, no necesitan ir a la librería. Ustedes pueden ir a internet, teclear Catecismo Menor, y si lo quieren en la forma original se los da y ustedes lo imprimen. Y si lo quieren en una presentación un poco moderna, también se los da. Entonces, ahí está una forma. Otra forma, ¿alguno de ustedes conoce el Catecismo de Heidelberg? El Catecismo de Heidelberg está presentado de una forma sencilla porque es una lección por semana. Entonces esto se cubriría, si así lo estudiáramos, una lección por semana durante 52 semanas. Cubrimos exactamente el estudio, pero todavía es mucho más fácil porque es el estudio de Romanos. El Romanos lo podemos dividir en tres partes: la miseria del hombre, la justificación de Dios y los deberes del cristiano delante de Dios y de la sociedad. Entonces nosotros podemos estudiar. Ahora, fíjense bien, yo estoy seguro que cada uno de ustedes sabe las 5 solas. Las 5 solas de la Reforma. ¿Recuerdan cuáles son? Algunos me están moviendo la boca porque parece que sí. Bueno, yo voy a pensar que sí.
Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Ah, muy bien. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 5 doctrinas de la gracia? Ah, caray. Ahí ya nos detuvimos un poquito. Número 1, depravación total del hombre. Todos somos pecadores. Número 2, elección incondicional. Ninguno de nosotros cubríamos las condiciones para poder ser salvos. 3, la gracia limitada. El Señor Jesucristo mostró su gracia, pero solamente para los escogidos. Número 4, el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Y ese llamamiento eficaz quiere decir dos cosas. Que cuando el predicador habla, externamente nosotros escuchamos, pero internamente el Espíritu Santo aplica la bendición a nuestro corazón y a nuestra vida. La perseverancia la perseverancia de los santos. Una vez salvo, siempre salvo. Son cuestiones doctrinales, pero que todos nosotros tenemos que conocer. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra Biblia y no conocemos la doctrina, entonces, queridos hermanos, no podremos hacer una defensa de nuestra fe, porque entonces estaríamos menos que en pañales. Si nosotros estamos viendo y diciendo, quiero defender mi fe, excelente, les doy un abrazo, los felicito y a lo mejor un día les invite yo una Coca-Cola. Pero necesitamos comenzar a leer nuestra Biblia con toda responsabilidad, en forma periódica, habitual y constante. Necesitamos estudiar la palabra para conocer las doctrinas bíblicas, y podemos mencionar muchísimas. Hay un libro que les puedo recomendar, si no lo pueden bajar me dicen y yo se los mando. Se llama Las 30 Doctrinas de la Iglesia Reformada. 30 doctrinas de la Iglesia Reformada. Y entonces nosotros podemos ir estudiando de esas doctrinas porque necesitamos aprenderlas. Ahora, cambio un poquito y voy a la tercera cosa. Si voy a defender mi fe, entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito conocer las enseñanzas de las personas que atentan contra Dios, contra la iglesia y contra la familia. ¿Qué tengo que hacer? Conocer las enseñanzas de todos aquellos que atentan contra Dios, porque estamos hablando de defensa y no nos podemos defender y no podemos defender la fe si no sabemos en qué cosas está siendo atacado. Y nuestra fe está siendo atacada cuando menos en 3 cosas. Podríamos decir más, pero podríamos decir en primer lugar Dios. Ustedes saben todo el ataque que hay en contra de Dios. Todo el ateísmo que hay ahora. Esto, aunque se ha hablado mucho en el asunto de Darwin de 1900, al principio de 1900, con Darwin. ¿Es nuevo el asunto? No, queridos hermanos. El asunto, ustedes recuerdan que hace unas semanas la secretaria de Gobernación nos acusó a nosotros de que somos creacionistas, que somos unos retrógrados porque seguimos pensando en que la creación existe. Eso, en lugar de violentarme, en lugar de sentirme agredido, me hizo sentir más seguro porque me dijo que yo creo en la creación de la nada, que yo creo en la creación que Dios hizo en 6 días de la nada, de lo que no existía. Dios hizo maravillas, hizo la creación, nos hizo a nosotros y entonces nosotros creemos en ese Dios creacionista. Pero tenemos que conocer qué es lo que dice la gente, porque están atentando contra Dios. Hermanos, están atentando contra la iglesia y están atentando contra la familia. En este momento, 3 ataques.
El ataque contra Dios, el ataque contra la iglesia y el ataque contra la familia. Si ustedes comienzan ahorita a teclear algo sobre la agenda global, así tecleno, agenda global, y la agenda global es la lista de cosas que tiene la Organización de las Naciones Unidas, y lo que ellos pretenden es meter la equidad de género. Pero no solamente en el sentido de que el hombre y la mujer son iguales, sino en el sentido de toda la agenda homosexual. Y hermanos, eso pretende tres cosas. Uno, hacer a Dios a un lado. Dos, acabar con la iglesia. Y número tres, acabar con la familia. Porque la agenda homosexual tiene específicamente dos líneas de ataque, porque tiene dos enemigos, o tres: Dios, la familia y la iglesia. Si ustedes notan esto, entonces necesitamos conocer a quiénes son los enemigos en esta época. Ustedes han visto incluso en los comerciales de televisión cuando hablan alguna cosa del Congreso y dice legislatura por la equidad de género. Si ustedes ven el asunto de los libros que se están haciendo, tiene que ver con la equidad de género. Si ustedes ven los problemas que ha habido con el PIN parental, esto es meter la cuestión sexual para acabar con la familia, para acabar con la iglesia y para acabar con Dios. Entonces, por eso cuando ustedes mencionaron que querían estudiar algo de cómo defender la fe, yo me emocioné y miren, nada más porque no me vieron, pero yo brinqué de emoción. Dije, qué bueno que los muchachos están pensando de esta forma. Y si están pensando de esta forma, tenemos que decirles qué es lo que tienen que hacer. Y qué bueno que preguntaron. A mí me emociona profundamente que ustedes hayan dicho, y por eso les podemos decir: número 1, leer la Biblia. Número 2, conocer la doctrina. 3, conocer quiénes son los atacantes, quiénes son los enemigos. Y entonces hay enemigos eclesiásticos, pero hay enemigos ideológicos. En este momento, déjeme ir a los enemigos ideológicos. ¿Qué se piensa acerca del aborto? ¿Saben ustedes que en muchas iglesias, algunas jóvenes y algunas mujeres grandes practican el aborto? Según que estamos en contra del aborto, pero dentro de la iglesia, aquí, bajita la voz y bajita la mano, se está practicando. Nadie sabe, nadie dijo, pero si nosotros estamos comenzando a pensar en la defensa de nuestra fe, entonces tenemos que pensar el aborto. ¿Quiénes son en este momento los enemigos? Todos esos activistas, todas estas feministas que están diciendo que el derecho de una mujer sobre su cuerpo. Sí, pero hoy en día se defiende el huevo de una tortuga, pero no se cuida el producto de una pareja. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué tontería! Pero esos son nuestros enemigos y ustedes y yo necesitamos tener estos principios. Hoy en día se habla mucho del empoderamiento de la mujer. El feminismo, ¿saben ustedes qué es el feminismo? El feminismo no solamente es que una mujer busque su derecho, sino que hace muchos años, el hombre, en 1789, el hombre dijo: Dios no existe, y trató de sacar a Dios de la escena. Bueno, y con esto comenzó a maltratar a las mujeres. Después de muchos años se logra el asunto de que las mujeres reciban mayor cuidado, y eso sí nos da gusto, pero el movimiento feminista
no está pensando solamente que el hombre ya no le maltrate, sino que quieren quitar al hombre, no necesitamos a los hombres, y eso no es verdad, porque el hombre y la mujer somos importantes, y la Biblia dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Los dos valemos igual, pero la mujer en el momento que ya está pensando en su empoderación, entonces, queridas hermanas, chequen este detallito. El hombre quitó a Dios, ahora ellas quitan al hombre y barrieron a Dios y barrieron al hombre. O sea, no es nada más de que muchachas sean suficientes, échenle ganas, pónganse a trabajar. Eso sí, eso háganlo, valen mucho. Gloria a Dios. Claro que sí. Pero de ahí a pensar que los hombres son unos miserables, unos misóginos, habrá gentes que sí, pero no es el punto ahora. El punto que estamos diciendo es que el feminismo es un principio en contra de la fe cristiana. ¿Qué me dicen de la agenda homosexual? Al principio solamente eran homosexuales y luego ya llegaron lesbianas. Y luego ya fue caminando. L, G, V, T, T, Q y contando. ¿Saben ustedes que la Organización de las Naciones Unidas dicen que ya hay 237 géneros sexuales? 230, ¿de dónde lo sacan? Comenzaron con L, lesbianas, gay, homosexuales, bisexuales, transexuales, transvestis y contando. Nosotros tenemos que pensar en esto. ¿Contra quiénes vamos a defender nuestra fe? Pues solamente sobre lo que está pasando en nuestra época. Lo que está pasando en nuestra época. Lo que acaba de suceder hace unos días, el viernes pasado en la Cámara de Diputados, fue algo sensacional. Se mencionó el asunto del PIN parental. ¿Qué significa esto? Nosotros los padres somos los encargados de educar a nuestros hijos y nadie puede educarlo por nosotros. Gloria a Dios, qué bueno que pasó esto, qué bueno que pasó en España y de España lo trajeron a México y ahora ya entendimos, pero nos estaban tratando de meter el asunto porque estaban tratando de educar a nuestros hijos bajo los principios del Estado. Cuidado, ¿quién es el responsable de la educación de los hijos? Los padres. La cuarta cosa que tenemos que aprender para saber cómo vamos a defender nuestra fe es teniendo una conducta cristiana. Teniendo una conducta cristiana aceptable. Es decir, siendo cristianos, consagrados, santos, y que toda nuestra forma de vivir sea una forma de consagración a Dios. Dice, ¿me quieren acompañar, por favor, a Romanos capítulo 12, versículo 1? Y ese es un choque muy fuerte porque los pastores estamos muy preocupados y a veces los hermanos están metiéndose en cada cosa. Y dice la Biblia, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Y decimos, hermano, yo no me conformo a este siglo. Miren. ¿Alguno de ustedes tiene alguna carrera secular? ¿Ha pensado alguien en tener una carrera secular? Sí, ¿no? Nada más muévame la cabeza, dígame sí, dígame no. ¿Alguien quiere tener una carrera secular?
Me están observando, están pensando, este pastor nos quiere meter en un 4. Pues sí, pero ya cayeron. Porque la palabra secular significa sin Dios. Entonces, que ustedes digan, yo quiero una carrera secular, quiere decir yo quiero una carrera sin Dios. Y eso no lo podemos hacer. Yo puedo buscar mi carrera, sea de psicología, sea de diseño, sea de ingeniería, sea de medicina, la que sea, pero tengo que buscar que esa carrera sea una carrera donde Dios sea el centro, donde Dios sea glorificado. Y entonces yo estoy viviendo una vida cristiana donde no estoy buscando solamente lo espiritual, y quitar lo material, porque lo material, eso que a veces decimos que es material, hermanos, eso no es verdad. Toda la vida es cristianismo, toda nuestra vida debe ser consagración, debe ser tan santo ir al templo como lavar los trastes en casa, como ponerse a estudiar, como ponerse un tenis, como ponerse alguna cosa que ustedes utilizan como mujeres para verse guapas, pero que sea para la gloria de Dios y no nada más para que las vean bonitas, ¿no? Porque todo debe de ser para la gloria de Dios. Entonces, si ustedes en este momentito me preguntan, pastor, entonces con estas 4 cosas ya puedo defender mi fe, les digo, claro que sí. Número 1, leyendo la Biblia. Número 2, conociendo la doctrina. Número 3, conociendo a los enemigos de la fe. Los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia y los enemigos de la familia. Y también los herejes, pero esos pueden entrar después. Y 4, viviendo una conducta cristiana. Si ustedes hacen esto, queridos hermanos, queridas hermanas, vamos por buen camino. Si las cosas no son complicadas, a veces nosotros las hacemos complicadas, pero si yo leo mi Biblia y hago hábito. 2, conozco la doctrina. Y entonces cuando alguien se quiera salir de doctrina, digo, moment, please, cuidadito, aquí no vamos. En el momentito que alguien quiera atentar contra mis principios de la escritura, entonces en ese momentito ya protestamos nosotros, porque ya leímos Biblia, porque ya conocemos la doctrina y porque ya conocemos quiénes son los enemigos de la fe. Ahora lo que necesitamos son esas 3 cosas y vivir nuestra vida con un testimonio digno de Dios. Sencillo, ¿verdad? ¿Para qué nos complicamos la vida? La vida es sencilla, pero a veces la complicamos nosotros. Con estos 3 principios, nosotros estamos haciendo apologética. Y apologética es la defensa de nuestra fe.